Quiero que hoy usted abra su Biblia. Vamos a leer 3 porciones en Hechos, el libro de los Hechos, Hechos 24, 27. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Nos vamos ahora al capítulo 25 y vamos a leer versículos 1 a 3, para inmediatamente continuar en el versículo 6 hasta el versículo 23. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndoles contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Versículo 6. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió ante el tribunal de César: estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que, cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Pasamos al 26 y leemos ahí versículos 1 a 9. Y Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. Por lo cual te ruego que me escuches con paciencia, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo,
sí están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día, y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Señor, al leer tu palabra, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe. Que sea tu Espíritu que hable a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, que taladre nuestras mentes. Que sea, Señor, el poder de esa palabra que vivifica, que nos permita pedirte que nos enseñes a ser transformados por ti. Oramos para que seas tú el que hables, oh Dios. Solo tú puedes, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes hablar a nuestras vidas. Pedimos que en este momento nuestros oídos estén abiertos a ti y aprendamos, oh Dios, lo que tú quieres enseñarnos en este momento. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 años de la vida del Señor, estando en la tierra, en su ministerio, fueron suficientes en el tiempo de Dios y conforme a sus planes para que Él diera un giro a la historia y diera un giro a la vida de muchas personas, entre ellas muchos de nosotros en este lugar. Muchos a través del tiempo han insistido en negar la realidad de la resurrección. Y ha habido muchas posturas, muchas reacciones ante este hecho, de muchas cosas que Cristo es y que mostró ser en la tierra. Muchas personas se han encargado de negar que eso fuera. Si nosotros partimos desde el mismo día en que Cristo resucitó esa mañana, nosotros vemos que las reacciones que se produjeron en ciertos grupos de personas y en personas en particular se han repetido a través de la historia. Voy a mencionar algunas. En la misma mañana que Cristo, en la madrugada cuando Cristo resucita, se encuentra con aquellas mujeres que habían ido al sepulcro a embalsamarlo bien porque había sido muy apresurado lo que hicieron Nicodemo y José de Arimatea cuando enterraron al Señor. Cuando estas mujeres se encontraron con el Señor, dice la Biblia, ellas creyeron. La actitud de creer, de ser creyentes ante la resurrección es una de esas actitudes. Pero cuando nosotros vemos a los discípulos, vemos incredulidad. Ellos no creyeron hasta el final de la tarde que Cristo había resucitado. Muchas personas se empecinan en negar que Cristo ha resucitado o en no creer que Cristo ha resucitado. Otros exigieron evidencias, y ahí está Tomás, uno de los discípulos de Cristo, que no había estado justamente esa tarde al atardecer cuando Cristo fue. Él pidió evidencias. Si Él no me muestra, si Él no me enseña, si yo no veo, si yo no toco. Muchas personas quieren que Cristo aparezca continuamente en sus vidas para ellos creer, o quieren evidencias científicas de que Cristo resucitó. Y están los que difundieron la mentira que permanece en muchas mentes hasta el día de hoy, de que el cuerpo de Cristo fue robado. Fueron aquellos los sacerdotes y los del Sanedrín, dice, y los ancianos que se pusieron de acuerdo, pagaron a los soldados que sí estaban dando testimonio de que Cristo había resucitado y les dijeron, háganse cargo de decir que ustedes se durmieron, los discípulos tomaron el cuerpo y si si Pilato dice algo, nosotros nos encargamos. Esta historia que nosotros leemos, acabamos de leer en los Hechos, es relatada por Lucas y está llena de detalles. Cuando en la Biblia se nos enseña, Dios permite por el Espíritu Santo que un relato sea detallado, debemos detenernos porque Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Por razón de tiempo yo no puedo detenerme en todos los detalles significativos de esta historia que empieza en el capítulo 21. Nosotros hemos leído un versículo del capítulo 24, hemos leído algo del 25 y algo del 26.
pero esta historia empieza en el capítulo 21 y dice que Pablo decide ir a Jerusalén para ir a adorar. Pablo era una persona perseguida en el mundo, porque su extracción religiosa, la manera en que se había involucrado en el fariseísmo, había llegado a ser un hombre muy importante entre los fariseos. Y la forma en que él persiguió la iglesia, cuando Dios, el Señor Jesús, lo tocó, dice que el mismo Señor le dijo: sal de Jerusalén, van a atentar contra ti, pero yo tengo planes contigo, vete a donde yo te voy a decir. Durante muchos años, Pablo no aparece en Jerusalén. Había oído una vez antes, pero no había ocurrido nada. Pero esta vez, él fue al templo y fue identificado. Allí empiezan una serie de eventos que el Señor quiere que tú y yo los veamos hoy, porque tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Como casi todo lo que dice la palabra, en términos de vidas que Dios cambia, en términos de cosas que Dios hace, y también de personas que no hicieron el bien y el Señor nos enseña cuáles son las consecuencias. Esta historia tiene alto poder significativo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que dice la historia? Que este hombre se encuentra de repente acusado por los que lo habían identificado, y ahí se produce un alboroto tan grande, un tumulto tan grande, que dice que el comandante romano, al darse cuenta de lo que estaba pasando en esa asamblea, tiene que tomar la decisión de sacar a Pablo de manera casi violenta, porque lo iban a matar, lo iban a hacer pedazos, así dice. Tanto era el odio en contra de Pablo y lo que había Pablo predicado, que en ese momento los que estaban en el templo, los que habían ido a adorar, inmediatamente lo vieron, sintieron deseos de asesinar. Y uno se da cuenta cómo se puede ser muy religioso, se puede estar en el templo aparentemente adorando a Dios, ir allí con la intención de adorar a Dios, y sin embargo, cualquier cosa que molesta, cualquier cosa que pueda inflamar la naturaleza caída, que no ha sido sometida a Dios, puede producir en algunas personas situaciones tan extremas y anormales como esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser compatible que una persona que esté adorando a Dios sea la persona que quiera matar a otro que quiere adorar a Dios? Esos son los extremos que produce la religión. Esas son las cosas que la religiosidad produce en nuestras vidas. Por eso insisto, Cristo no vino a establecer una religión, Cristo vino a enseñarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios a través de Él y por medio del Espíritu Santo. En este momento es sacado Pablo y llevado, escuche bien, de repente el hombre que tenía libertad para moverse, de repente se encuentra a punto de ser asesinado y ese mismo día pierde su libertad, es llevado a la cárcel. Cuando nos vamos a Hechos 23, versículo 11, dice que al día siguiente de estar preso, la noche siguiente pasó algo. Quiero leerlo, quiero que usted vaya encajando estas piezas para que entendamos por qué la Biblia nos relata esto con tantos detalles. Dice la palabra de Dios: la noche siguiente el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, escuchen las palabras, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, escuche bien, así has de testificar también en Roma. Hay un propósito detrás de todo esto. Dios no está nunca fuera del conocimiento de lo que a ti y a mí nos pasa. Dios sabe de antemano lo que nos va a ocurrir. Y sabe de antemano qué va a permitir para que su nombre sea exaltado, para que nuestra fe crezca, para que nuestra dependencia de Él sea mayor. A punto de matarlo, el Señor no permitió que ocurriera, porque ese no era el momento de que Pablo iba a morir. Dios no iba a permitir eso. Fue a la cárcel y cualquiera diría, ¿y cómo Dios le permite que vaya a la cárcel? Es un siervo de Dios. ¿Cómo es que Dios permite que nos pasen estas cosas? Porque Dios tiene un propósito que está por encima de nuestro razonamiento limitado. Tú y yo, si venimos a Cristo, somos
de inmediato debemos ser instrumentos en sus manos. Él debe decirnos, llevarnos, enseñarnos, y nosotros debemos ser entregarnos y ser útiles en Él, no resistirnos a lo que Dios quiere. En ese lugar, en esa cárcel inmunda, porque todas las cárceles romanas eran terribles, ese siervo de Dios está ahí, y en la noche el Señor se le manifiesta. Y le dice, no tengas miedo. Si hay algún temor en tu corazón que no exista, ten ánimo. Yo quiero que así como has testificado de mí en Jerusalén, tú lo hagas en Roma. Así que Dios le está diciendo a Pablo, vas a viajar. Vas a ir a Roma. Quizás no en las condiciones del turista o en viaje ejecutivo, pero iba para Roma. Y entonces este hombre acepta la voluntad de Dios. Dice que al amanecer ese mismo día, si usted sigue leyendo ese capítulo, al amanecer, 40 judíos habían ya determinado que no iban a mantenerse en ayuno, porque su objetivo era que Pablo muriera. No vamos a comer, no vamos a beber nada hasta que veamos a Pablo muerto. Hay un odio profundo en contra de este siervo de Dios. Y muchas veces usted y yo no sabemos por qué alguien nos odia, porque alguien se ha ensañado contra nosotros, y sí debemos saber por qué. Porque si usted y yo caminamos como Dios quiere, al diablo no le gusta eso. Y él va a levantar a alguien que en ese momento va a ser su enemigo. Y va a hablar en contra de usted, va a hablar mal de usted y le va a levantar expedientes que no son reales, porque hay un odio que el enemigo insufla para que esa persona se convierta en un títere del enemigo en ese momento. Mas el Señor nos dice, no tengas miedo, sigue haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Es ahí donde nosotros rompemos el límite, la frontera de, ay, me molesta, ay, me duele. No, sigue haciendo lo que Dios quiere. Él se va a encargar de esa situación. Y entonces dice que el asunto llegó a los oídos del comandante que se llamaba Lisias. Ahí en la palabra nos da el nombre. Este hombre se entera del complot que hay y entonces se le hace algo. Mire para que usted vea cómo Dios actúa. Esos soldados para nada tenían ningún aprecio por Pablo. Pero cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, Dios va a hacer que aún el mal se ponga a disposición de Dios. Y dice la palabra que para él evitar que Pablo fuera muerto, oiga todo lo que él mueve. Él dice a 2 centuriones, prepárense 200 soldados, 70 lanceros, y consígase de inmediato 200 lanceros, 70 jinetes y 200 soldados para que salgan a las 9 de la noche y lleven a este hombre a Cesarea, donde está el gobernador Félix, y se lo entreguen a él. Y hace una carta y envían a Saulo a esa hora. El hombre es pasado de Jerusalén a Cesarea, que era donde estaba la sede del gobernador romano que gobernaba en ese tiempo Israel. Y entonces dice que cuando es presentado a Félix y él lo toma, lee la carta y dice, yo te voy a escuchar. Llegaron un grupo de judíos que eran los acusadores y entonces escuchan todo lo que dicen en contra de Pablo. Y Pablo, esta es la primera nota que quiero que nosotros guardemos en nuestro corazón. Este es los primeros versículos que nos están diciendo qué es lo que está pasando detrás de todo ese movimiento en contra de un hombre. Hechos 24:14. Dice Pablo, cuando este hombre le pide hablar, dice, pero esto admito ante ti. Todas las otras acusaciones, Pablo está diciendo, son falsas. Eso no tiene valor. Pero dice, pero esto que te voy a decir, sí lo admito ante ti. Escuche lo que lo admitir. Dijo que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Aquí está la clave, aquí está la llave para entender todo esto. Creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, versículo 15, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección, que ciertamente
está escrito en la ley y los profetas, Dios lo dijo hace tiempo que habrá una resurrección y Pablo dice, y yo lo creo. Una resurrección tanto para los justos como para los impíos. Y entonces, lo que Pablo le está diciendo a Félix es lo siguiente, 3 cosas. Dios había revelado a Moisés y a los profetas que algún día, aquello que él estaba prometiendo se iba a cumplir. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza que tenía el pueblo de Israel? Aunque no entendieron cuando llegó el Mesías que esa era su esperanza. La esperanza era que un día Dios enviaría a uno que en él se produciría y a través de él se produciría esa resurrección y que a través de él los que creyeran podrían igualmente llegar a ser depositarios de esa bendición. Esa esperanza era en la que creía Pablo y decían creer los judíos, aún los que lo estaban acusando. Esa esperanza, vuelvo a decir, se llama resurrección. Así que Dios está hablando desde Moisés hasta el momento en que termina, se cierran los profetas. Dios estaba diciendo, un día eso va a ocurrir. Así como Dios dice en el Edén cuando los Adán y Eva pecan, polvo eres, al polvo mueres, al polvo vuelves. Dios está dando allí mismo también la esperanza de que un día vendría aquel que aplastaría al enemigo. Y al aplastarlo, traería al hombre que por la fe le crea al Señor, de muerte a vida. Así que llega el momento de cumplirlo y está Pablo dando un testimonio de que esas palabras se habían ya, esa promesa ya Dios la había cumplido. Déjenme decirle un poquito, y no voy a abundar mucho en eso, pero este gobernador, que se llamó Félix, era un hombre muy corrupto, un hombre inmoral, conocido en la vida que llevaba por su inmoralidad, su corrupción, porque corrompía políticamente a otros, tenía una banda de sicarios que mataban personas que eran contrarias a él. Era un desastre, había traído gran dolor al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que aún sabiendo este hombre que Pablo era inocente, dice allí, versículo 17 del 24, él lo mantuvo preso para congraciarse con los judíos. Y en ese tiempo Nerón, que era el emperador, dice la palabra de Dios, lo nombra a otro gobernador que se llama Festo. Y ahora quiero que usted atienda, porque todo esto que estoy haciendo, esta historia, es para entrar a esto, a la segunda parte de la historia. Los capítulos 25 y parte del 26. Dice la palabra de Dios que tan pronto Festo es nombrado, pasa por Jerusalén antes de ir a Cesarea. Y allí, 2 años después que aquellos judíos habían acusado a Pablo, y por sus acusaciones estaba preso todavía, 2 años después, cuando hay cambio de gobernador, ellos vuelven a presentar sus amenazas. Yo quiero pararme aquí porque es necesario. Personas que decían y enseñaban al pueblo la palabra de Dios, sus corazones estaban llenos de odio, estaban llenos de abuso de poder, estaban llenos de acusaciones malvadas. Habían pasado 2 años, no se les había olvidado Pablo, sino que insistían en hacerle daño. Cambio de gobernador, inmediatamente presentan su denuncia, el hombre, y les dicen al hombre, haznos un favor, tráelo aquí a Jerusalén para que sea juzgado aquí entre nosotros. Y el hombre que acaba de ser nombrado le dice, no, vamos a hacerlo en Cesarea. Pero al llegar a Cesarea, oiga bien, el corazón político es una cosa seria. Al llegar a Cesarea, cuando tiene a Pablo delante y lo escucha y escucha a los acusadores, le dice, no sería para ti, tú no estarías en desacuerdo de que te lleváramos a Jerusalén para ser juzgado allá. Dice, porque quería hacerle un favor a los judíos. ¿Por qué entrando a gobierno quiere hacerle un favor a los judíos? Cuando sabe que es injusto lo que está haciendo. Porque el espíritu político trabaja así. Prebendas, sobornos,
cosas injustas para ganarse a una persona u otra. Y este hombre, aunque es conocido en la historia por hombre que era justo en sus decisiones, en ese momento es seducido por esa tentación. Sin embargo, yo quiero que ahora usted vea lo que sigue, por favor. Dice allí que el hecho de Pablo decir, no, yo estoy ante un tribunal de César, yo quiero ser juzgado aquí. Yo no tengo problemas en que a mí me den muerte si yo he hecho el mal, pero como no lo he hecho, yo quiero que usted me juzgue. Usted es el representante de César. Así que declina el ir a Jerusalén y dice, apelo al César. Todo ciudadano romano tenía esa oportunidad. Y Pablo era judío, pero había nacido en una colonia romana. Así que él le pertenecía a la ciudadanía romana. Y por eso, al decir apelo al César, ¿dónde vivía el César? ¿Y qué había dicho el Señor que iba a pasar con Roma? Así que Pablo está diciendo, voy para Roma. ¿Era Nerón una persona agradable? Si usted hubiera sido el cristiano que hubiera estado ahí en ese momento, si tú hubieras sido Pablo, si yo hubiera sido Pablo, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Posponemos el ir a Roma? El Señor le dijo, vas a testificar de mí en Roma. Y el siervo que es siervo, dispuesto, entregado, siempre le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no sabía todo lo que iba a ocurrir, pero él sabía que el Señor que lo había ayudado, lo iba a seguir ayudando. Y hermanos, determinación está buscando el Señor en este tiempo. El Señor está buscando de los que decimos ser hijos de Dios, pensamiento afirmado. Que nosotros caminemos en la ruta que el Señor quiere, que en nosotros no haya dualidad, ambivalencia, que en nosotros no haya un espíritu frío o tibio, sino que seamos personas totalmente fervientes. El fervor viene de la convicción. Yo no dije efervescentes, dije fervientes. El ferviente tiene un corazón lleno del fuego de Dios para hacer lo que Dios quiere, no basándose en las emociones, sino en las convicciones. Y Pablo era un hombre convencido, y vamos a ver dentro de un ratito por qué. Pero al Pablo decir esto, a Festo se le presentó un serio problema. Yo quiero que usted lo vea conmigo, son 6 puntitos. Número 1. Este hombre dice lo siguiente, y vamos a ver ahorita a quién se lo dice. En el versículo 14 al 26 dice, el gobernador anterior, ¿quién era ese? Félix, dejó un prisionero al que los judíos le quieren dar muerte. Él está diciendo, me dejó un problema. Me dejó un problema. Este hombre debió ser juzgado por él. Tiene 2 años preso y realmente no ha hecho nada, pero él no resolvió el problema. La postergación siempre tiene dificultades. Punto número 2. Él se dio cuenta al escuchar a Pablo y al escuchar las acusaciones que el prisionero no era un malhechor. En 25, 18 y 25 él dice, no era de la clase de crímenes que yo suponía, es decir, al oír las acusaciones desde Jerusalén, él creía que era un prisionero terrible. Pero dice, no, cuando lo oí, no era de la clase de crímenes que yo conocía. En el 25 dice, pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Así que Pablo, por Festo, está siendo señalado como un hombre inocente. Segundo. Tercero, las causas por las que está siendo acusado Pablo son muy extrañas para él. Oiga bien, oiga lo que dice. Tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión. Y ahora viene lo bonito. Y sobre cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Aquel hombre con pensamiento romano que es idólatra, que no entiende nada de eso, de repente Pablo insiste, él murió pero está vivo. Pero los otros que lo acusaban decían, sí, él murió pero él no está vivo. Así que delante de Festo, Pablo y sus contrarios están certificando, escuche bien, esto es historia, están certificando que Cristo murió. No, por favor, escúchelo, hermano. No es un mito, él murió. Festo, el gobernador romano, está diciendo, ellos dicen que el hombre murió y se llamaba Jesús, pero Pablo insiste en que está vivo.
Y tú y yo decimos que Él murió, pero Él está vivo. Él vive, Él reina. Y entonces este hombre en este conflicto no entendía nada. Mira cómo Él lo dice. En el versículo 25 del capítulo 25, versículo 20 dice, pero estando yo perplejo, ¿cómo investigar estas cuestiones? Para él eso era una cosa difícil de entender. ¿Cómo que murió y está vivo? Él no entendía. Pero ¿por qué él está perplejo y preocupado? Nos lo dice en el versículo 21. Porque Pablo había dicho apelo al César. Y al decir apelo al César, este gobernador no podía mandarle al César a un preso que había dicho que el César lo condenara o que lo absolviera, si él no lo mandaba con un expediente claro. Él tenía que enviar a ese preso con un expediente que realmente dijera qué es lo que había pasado. ¿Cómo le escribe al Nerón? Porque dice Pablo que está vivo, pero lo mataron. Él se da cuenta que ante esta situación, él va a quedar como un ineficiente delante del César. Y entonces dice, yo no sé cómo resolver este problema. Pablo me ha complicado la situación. Es inocente, pero lo que dice no lo entiendo. ¿Cómo lo avalo? Entonces, punto número 6. Él dice, pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi majestad, a mi señor, a mi Quirios. No tengo nada. Este hombre acaba de entrar a gobernar y ya tiene un problema enorme. Y el problema enorme lo está causando uno que dice que Jesús está vivo, aunque murió. Esos eran los problemas que los cristianos causaban. Por eso Roma tenía tantos problemas con los cristianos. Prefería matarlos y salir de ellos. Porque un cristiano daba totalmente certeza de que Jesús estaba vivo y que era su Señor. Y como era su Señor, no le iba a dar ofrenda al César. Por eso se llenaron los coliseos de la sangre de los creyentes. Y decían, y no vamos a adorar al César. Jesús es mi Señor. De ahí viene esa frase. Hermanos, estas convicciones las tenemos nosotros. ¿Y por qué tenían esas convicciones? Porque Cristo había muerto por ellos y había vencido la muerte, había resucitado, había ascendido. Y entonces yo quiero ahora que usted vea que todas esas cosas tan importantes para Pablo, él se encuentra en un conflicto y en esos días, como son así las cosas del Señor, una pareja muy importante va a visitarlo. Era el rey Agripa II, directo descendiente de Herodes el Grande. Y va con Berenice. Eran hermanos ambos, pero vivían en... Era un desastre esa familia. Era una cosa terrible. Así que ellos van. Pero por ser Agripa, un hombre que gobernaba las partes que Roma le había concedido dentro del territorio de Judea, era versado, era un experto en leyes judías, en cómo aplicarlas. Eso no era una cosa sencilla, era muy complejo, la forma en que los judíos interpretaban la ley de Dios. Entonces este hombre se hizo un experto y Pablo se lo reconoce. Y al visitarlos, a Festo se le ocurre una idea. Pero esta es la gente clave que yo necesito para que me ayude a escribir este expediente. Ellos conocen estas cosas, cómo interpretan. Y es allí donde él le expresa estos puntos, esos 6 puntos que acabo de leer. Ahora, le dice Agripa, a mí me gustaría oír ese hombre. Y Festo le dice, mañana lo oirás. Y dice que al otro día, escuche bien, yo no sé si usted oyó cuando se leyó esto, dice que ellos entraron con gran pompa, se vistieron con sus ropas reales y todo el que estaba allí estaba bien. La flor innata del poder se vistió de gala para oír a quién. No, pero ustedes no se emocionan con nada. Para oír a ese preso
Pero ese preso tenía la imagen de Cristo grabada en su vida. Y ellos se sentaron a oír, ¿qué va a decir este hombre? Y hermanos, dice allí que Pablo empieza diciendo, es uno de los discursos más bellos, estúdielo con calma, para que usted vea todo lo que Pablo dice ahí. Pablo sabía hablar al jovencito que era imberbe y sabía hablarle a los intelectuales de Grecia. Él aprendió de Cristo que podía hablarle a cualquiera al nivel que tenía. Y en ese momento, él está hablando delante de reyes y de gobernadores. Y él empieza diciendo, capítulo 26, 4, dice, ¿vieron dónde empieza? He vivido como fariseo. Pero él está hablando a Agripa, oh rey Agripa. Le está hablando a un hombre que conoce lo que eso significa. Inmediatamente, ¿qué hace Agripa? En la mente de Agripa, sin duda, empieza a identificar cómo piensa y cómo vive un fariseo. El gran problema entre los fariseos y los saduceos, la clase sacerdotal gobernante, era que los saduceos eran los materialistas, no creen en nada espiritual, la tierra es lo único que hay, usted es materia y el día que usted se muere, usted se acabó ahí mismo. Mientras que los fariseos creían en lo espiritual. Y la resurrección es espiritual. Va a ser física, pero es un concepto de Dios que tenemos que entenderlo por la fe. Así que desde que él habla a Agripa, Agripa empieza a hacer el perfil del fariseo. Pero dice el versículo 26, y ahora comparezco por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Vuelve y repite. ¿Cuál es la esperanza? Dijimos ahorita. Y le está diciendo al rey, a su corte, yo estoy aquí porque creo en la resurrección. La razón por la que aquí me tienen preso es porque yo creo que Jesús murió y resucitó. Y versículo 26, 8, capítulo 26, 8, inmediatamente dice una pregunta preciosa. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué tú piensas que es imposible para Dios que Él resucite a un muerto? ¿Hay algo imposible para Dios? El creador de la vida no puede hacer que aquello que está terminando florezca. No nos enseña cada vez con el invierno y la primavera que aquello que muere vuelve a renacer. Y entonces le dice, ¿por qué a usted le parece imposible eso? Y entonces vuelve a remarcar, la esperanza hecha por Dios se llama resurrección. Y entonces en el versículo 29 vuelve a hablar de él y dice, yo había pensado en mi euforia religiosa, en mi autosuficiencia, que iba a ser, escuche bien, muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que yo creía. Esos eran mis planes, mis objetivos. Y entonces él hace la historia. Yo quiero simplemente y rápidamente que nosotros veamos versículos 12 a 18. Estamos hablando de nuestras reacciones ante la resurrección. Ahí está un Festo que no tiene idea de lo que le están hablando. Un Agripa que se ha oído la historia. Y vamos a ver su reacción ahorita. Un Pablo que insiste, sí, él resucitó. Yo no sé en cuál de los grupos tú estás, con cuál te identificas. Pero esta noche es necesario que tú y yo sepamos que Cristo, su vida, muerte, resurrección, volver a ascender a donde Él, de donde Él es verdad que nosotros en la tierra tendremos que aceptar o rechazar. Y es tan importante si tú y yo lo rechazamos o lo aceptamos, que eso marcará vida eterna o muerte eterna. No se puede tomar a la ligera la resurrección. Y en ese momento, yo fui fariseo. Yo creí que le iba a hacer mucho daño al nombre de Jesús. Sí, yo sabía que Él había muerto, pero yo le iba a hacer daño a todos los que creían en eso. Y lo hizo. Hasta que dice él, pasó algo. Y entonces conecta de nuevo. Está llevando a su audiencia, a esos reales, los está llevando a entender por qué él sigue diciendo que él cree en la resurrección. Miren lo que dice. Versículos 12 a 18. Número 1.
Jesús de Nazaret es real porque Él se me apareció. Yo iba camino a Damasco, yo había salido de las fronteras de Israel, iba a destruir a todos los que creían en el nombre de Jesús. Y de repente dice, escuche bien, a mediodía, sol abrasador del oriente. Y a mediodía una luz superior a eso me cercó a mí y los que iban conmigo. Es el perseguidor que usan en el teatro, que le ponen la luz al que está actuando. El Señor de arriba manda un perseguidor, una luz inmensa sobre Saulo de Tarso. Y todos cayeron al piso. Y dice, oyeron la voz los que iban conmigo, pero no entendieron. Y el Señor le habla en hebreo. Le habló en hebreo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo está diciendo, Él es real. Y como la luz vino del cielo, está en el cielo. Y porque Él está en el cielo, es absurdo pelear con Él porque Él me dijo, dura cosa te es dar patadas en contra de un aguijón. Y en el oriente esa era una palabra que se usaba como parábola. Era muy conocido. ¿Por qué? Porque los bueyes, los que llevaban los bueyes, cuando iban arando, le ponían un filo, algo muy afilado detrás, para que si el animal daba patadas al que estaba, no alcanzara, sino que chocara con ese filo. Era muy doloroso para el animal. Entonces el animal terminaba no dando patadas. A veces son más inteligentes que nosotros, que seguimos luchando y oponiéndonos a Dios. No des patadas contra el aguijón, le está diciendo el Señor. Saulo, Saulo, no sigas dando patadas. Es absurdo que pelees contra mí. Nunca me vas a poder vencer. Y en ese momento Saulo le está diciendo a esos reyes, Él me enseñó que Él es más fuerte que yo. Pero Él sigue hablando de Cristo y dice, y Él me dijo que quería que yo abriera los ojos de los ciegos por medio de su palabra. Y aquel que era un perseguidor se convierte en un transmisor activo, ferviente, poderoso de la palabra de Dios. Dice, versículo 18, para que abras los ojos. Número 2, para que tú libertes a los hombres del dominio de Satanás por medio de la fe. Y está diciendo, el diablo tiene totalmente al mundo bajo su dominio, bajo su autoridad. El Señor está diciendo, diles a ellos que deben salir de esas tinieblas, que deben salir debajo de ese dominio opresor, maligno, destructor que lleva a la muerte. Y le dice Pablo a ellos, y oigan bien, Él perdona los pecados si le creemos. Dice, para que por la fe en mí reciban. Para que por la fe en mí reciban. Cristo le está diciendo, dile al mundo que si ellos ponen su fe en mí van a recibir. Número 1, salvación, perdón de pecados. Segundo, herencia. Cristiano, esta noche, escucha bien. Herencia entre los santificados. Oiga, qué entusiasmo. Porque nosotros hemos perdido la dimensión de lo que es la salvación. El Señor dice, cuando tú sales de esa oscuridad, cuando me crees a mí, yo limpio tu vida. Te veo como una persona que acaba de nacer. Tu expediente ha sido quitado. Ya tú no eres culpable delante de mí. Eres un pecador redimido. Y te entrego mi Espíritu Santo para que empieces a vivir conforme a mi voluntad, a mi deseo, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Empiezas a hacer una nueva vida. Pero además de eso, por creerme, por yo poner en ti mi espíritu, tú empiezas a ser una persona que recibe herencia entre un grupo especial de personas. A ese grupo Dios le llama los santificados, escuche, los apartados, consagrados para mí. Esos van a recibir la herencia eterna. Si tú creíste en Cristo, si tú lo recibiste, tú eres uno. No solo limpio, sino un consagrado para Dios. La muerte y sacrificio de Cristo y crucifixión trae eso a nuestras vidas. Y este hombre no tiene ningún temor, y a esa Agripa y a esa Berenice y a ese Festo y a los hombres y mujeres poderosos que estaban ahí, él les dijo,
Y eso que Él hizo conmigo lo puede hacer contigo. Y cuando Pablo hablaba de Cristo, se llenaba de gozo, se llenaba de poder, del poder de Dios. Era un convencido, hablaba con tanto entusiasmo que de repente el rey le dice, te están volviendo loco tus letras. El mucho conocimiento te está volviendo loco. ¿A cuántos de ustedes le han dicho, la Biblia te va a poner loquito? Eso no viene de ahora. Y algunos de nosotros somos tan especiales que soltamos la Biblia porque nos dieron eso. Para que no crean que yo estoy loco. Pues que crean que usted esté loco. Loco por Jesús. Enamorado de Él. Y dice que en ese momento Pablo dice, no rey. Yo no estoy loco. Yo te estoy hablando palabras de cordura. ¿Cuál fue la reacción de Agripa cuando supo que Cristo Jesús es real y vive todavía? Te estás volviendo loco. Hay una palabra que en el día del juicio, si este hombre después no se convirtió, y por la historia parece que no lo hizo, si este hombre no se convirtió, él tendrá que dar cuenta. ¿Sabe qué le dijo él inmediatamente a Pablo? Cuando Pablo le dijo, no estoy loco, estoy hablando palabras de cordura. Le dijo, por poco faltó para que me convencieras a ser cristiano. Hay personas que han recibido la palabra una y otra vez y el Señor los ha tocado y los vuelve a tocar y los vuelve a tocar y los vuelve a tocar. Después, casi, me estás convenciendo. 2 o 3 veces más que tú hables y me convences. Y lo que dice la palabra es que mientras más decimos no al Señor, más se endurece el corazón. Más trabajo da recibirlo. Así que por eso dice la palabra, hoy es día de salvación, hoy es día. No digas mañana, es hoy, es hoy. ¿Cuáles fueron las reacciones? Los judíos, no, eso no es verdad. Sabiendo que había resultado lo negaban. Félix, algún día te oiré otra vez. Festo, no entiendo de qué me están hablando. Agripa II, ¿estás loco? Pero Pablo seguía diciendo, Él resucitó. Cuando escribió la carta a los Corintios, y con esto termino, Pablo dice, leas ese capítulo continuamente. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más locos de la tierra diciendo que Dios ha hecho una cosa que no ha hecho. Pero sí lo hizo. Ese hombre camino a Damasco fue encontrado por Jesús. Conmovidas sus estructuras mentales, religiosas, toda su vida fue conmovida ante el impacto de Cristo que se presenta a él. Es posible que ninguno de nosotros tengamos una experiencia como esa. Hay gente que sigue diciendo, pero es que se me aparezca, como lo hizo a Pablo. Los planes de Dios son personales. Y el plan de Dios, maestro, es por la fe. Él vino, Él murió por ti, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, intercediendo, clamando, gimiendo, que me oigan, que no se pierdan. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Cuál es tu reacción esta noche? ¿Cuál es tu reacción cada día ante la realidad de que Cristo murió en tu lugar para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna? ¿Cuál es tu reacción ante la resurrección, que es canto de victoria? La muerte no tiene poder sobre aquel que ha creído en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ha sido vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Lo que a ti y a mí nos espera es vida eterna si le creemos. Y esto no es utopía, esto no es algo que se inventó un hombre. Esto es Dios que manda a decir, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees lo que Cristo te dice? ¿Lo atesoras en tu corazón? Él, antes de resucitar, mostró con personas que Él tenía poder sobre la muerte. Y está levantando a la hija de Lázaro y su esposa. Allí se encuentra con la madre desesperada,
porque su único hijo, un joven, había muerto. Detiene el féretro, toca, y veo la mirada de Cristo tierna, preciosa, compasiva, mirando a esa madre. Y con voz de mando le dice al muerto: mancebo, joven, a ti te digo, levántate. Y allí es vuelta a la vida. Se para delante de un sepulcro donde un hombre amigo de él había muerto hacía 4 días. Y las hermanas le dicen: ¿y Señor, qué tú vas a hacer? Y el Señor dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y con voz poderosa, esa que vamos a oír nosotros, sus hijos, cuando Él venga, voz de mando, trompeta de Dios, Él dice: Lázaro, ven fuera. Y el hombre sale saltando. Y sale saltando porque la costumbre era amarrar la persona, envolverla, hacerla un capullo. Y sale saltando y Cristo le dice: desátelo y déjenlo ir. Ese que lo hizo es el mismo con poder para salir de la tumba. Por eso Gandhi, Buda y a quien usted quiera poner, siguen en sus tumbas o fueron sus huesos calcinados y tirados en algún lugar. Pero Cristo, su tumba está vacía. Y si Él resucitó, me ha ofrecido que si yo le creo, Él me va a resucitar. Y si estoy presente cuando Él venga, o estamos presentes cuando Él venga, dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento y hayamos quedado en el Señor firme, dice, serán transformados en un instante nuestros cuerpos. Y, oiga, que la trompeta suena precioso. Sí, Él te va a levantar. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos con Él en el aire. Y de allí nos llevará para estar siempre con Él. Su muerte. Escucha bien. Los cristianos del primer siglo dejaron de tenerle miedo a la muerte porque entendían que estar con Cristo es mucho mejor. Se iban y se los comían los leones. Y los soldados le decían, ahí está la historia, las historias están ahí, le decían, niega que Cristo es tu Señor, di César es mi Señor. Ellos decían no. Si todo lo que recibió de Él es amor, ¿qué importa si muero? Voy a estar con Él de inmediato. Morían con sonrisa. Como tú y yo vivimos diariamente, con unas caras largas. Empezamos el día con aflicción. Empezamos el día amargados. Empezamos el día sin esperanza. El cristiano ha sido llamado a vivir en esperanza. Oiga, no dijo Cristo no van a tener problemas, dijo van a tener aflicción. Pero confíen. Póngase en posición firme. Él dijo, yo he vencido al mundo. Y ese que venció es el que te bendice para que tú seas un heredero de justicia, de verdad y santidad. Por eso celebramos con tanto gozo su resurrección. En Él está nuestra esperanza. A ver, hermanos, honre al Señor en este momento. Hónrelo. Sonríale a Cristo. Porque la muerte es algo que va a pasar, si Él lo quiere, en un instante. Pero la vida eterna es para siempre. Por eso Pablo decía, no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Yo digo a cada rato, wow, pero debe ser una fiesta en el cielo. Cuando llega un cristiano. Mire, tienen que recibirlo, pero de una forma preciosa. Llegaste, hermano, por fin. Usted se imagina el que está allá, con qué gozo recibe eso. Y nosotros aquí bien arrugaditos, hecho una pasa todito. Porque estamos, que no me quiero morir, yo quiero más cosas, yo no soy muy joven todavía. Olvídese de eso. El día que Él quiera, si es a los 85, a los 90, a los 100, a los 5, dígale al Señor, tú venciste. Y porque venciste, yo tengo esa vida. Vamos a orar, hermanos. Es victoria, no es derrota. Yo le dije, espérese, antes de orar,
Denle una sonrisa a Cristo. Por favor, abra esa boca. Dele gracias a Dios. Por favor. Él venció. Él venció. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Por tu victoria te damos gloria. Te alabamos, te bendecimos. Y como dice la alabanza, aunque el mundo no te quiera creer y te niegue, nosotros creemos en ti. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Grande es tu nombre, precioso es tu nombre. Gracias porque tú dejaste la tumba vacía. Y Señor, Juan y Pedro, al oír que María les decía que tú habías resucitado, salieron corriendo. Llegaron al sepulcro y con temor miraron desde afuera. Y entonces dice que la convicción tuya los tomó. Al ver los lienzos echados, puestos ahí, y el sudario aparte. Señor, tú saliste de eso. Ni siquiera esas vendas pudieron detenerte. Saliste triunfante y dejaste la evidencia de que la muerte no podía retenerte. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos has dado. Esta noche te bendecimos, te adoramos y te decimos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por creerte, porque has llenado nuestras vidas del gozo de tu salvación, porque tú eres Rey y Señor. Gracias, Padre, hermano, hermana, dale gracias al Señor. Bendícelo, bendícelo, adóralo. Él nos ha librado del pecado, del juicio, de la culpa, de la muerte. Gracias, Señor, por llenar nuestras vidas. A ti, solo a ti sea la gloria. Si algún hermano necesita fortalecerse y decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir así, en esa dimensión de gratitud, de esperanza, de gozo, sabiendo que no pierdo, como dice Pablo, yo no pierdo al morir. Mi ganancia es estar con Cristo. Tú te afirmes, tus ojos estén en el Señor. Y si alguien no conoce a Cristo, Él quiere entrar. Puedes decirle al Señor esta noche, yo quiero. Tu amor me convence de que tú eres real. Si quieres que oremos por ti, puedes levantar la mano para que alguien se acerque a ti a orar. Porque siempre es día de salvación, porque esta noche es día de salvación, porque el amor de Él está extendido. Aquí hay 2 manos, por favor, si pueden acercarse. Y hay otra señora que quiere recibir al Señor. Es noche preciosa de celebración. Él nos ha dado la victoria. Yo me gozo en el poder de Cristo. Yo disfruto que Él sea el Todopoderoso. Porque cada día nos lleva, como dice la Biblia, nos lleva en su triunfo. Nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. No te dejes engañar. Aquí tendremos aflicciones, pero esto no es lo que nos espera. Como Abraham, miremos y saludemos las promesas. Y sepamos que un día estaremos con Él para siempre. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar.